retrospectivo, debido a que es importante, ya que hoy en día todo lo que conocemos dentro de materia de control de calidad, todo lo que hemos hablado de control estadístico y todo lo que hasta ahora se ha moldeado, no es algo que ha aparecido incluso dentro de esta década. Es algo que viene ya hablándose incluso, hay registros que va mucho antes de los años 30, pero se les atribuye, permítanme un segundo, pongo el puntero, perfecto. Pero podemos arrancar con un primer hito, y este hito es precisamente la aparición de la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, ciertos autores hablan sobre la y la guerra en sí mismo, que actuaron como un catalizador en lo que son los criterios que hoy por hoy se están aplicando, no solo en nuestro campo, no solo en el área médica, sino en distintos campos. Y es así que durante esta década de los 30 aparece uno de los primeros precursores que han dado pie dentro de calidad, el doctor Sheward, que estuvo dentro de las disciplinas de Bell Laboratories, hizo varios análisis y dio un apoyo muy importante dentro de lo que se cataloga para la propulsión de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, luego de varios intentos fallidos, pudo hacer una aplicación de lo que es el control estadístico. Y esta aplicación del control de calidad estadístico lo aplicó nada más y nada menos que a los artículos militares, llevando a que Estados Unidos pueda generar en una alta producción estos artículos y a un bajo costo, lo cual fue un punto muy crítico dentro del manejo de este hito que habíamos hablado. Entonces, a partir de ello y a partir de esta Segunda Guerra Mundial, aparece ya un poco dentro de la industria japonesa todo lo que se refiere a las orientaciones de incrementar la producción. Y conocidos quizás para muchos de nosotros que estamos en el medio, se habló creo que desde inicios de esta charla y ha sido un punto focalizado durante los diferentes tópicos. Ya para los años 50 aparece un personaje que suena ya algo conocido, que es Deming. ¿Por qué? Por su famoso ciclo de Deming. En su ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Esto ya va dando una pauta de un moldeado de lo que es la calidad y con ello el criterio también de mejora continua. Obviamente, después de esta Segunda Guerra Mundial, tenemos un espacio de crisis. Japón también tuvo un tema en cuanto a la producción y disposición de los recursos que tenía para ese entonces, que fueron algo restrictivos. Por tanto, se vio en la necesidad de restablecer esta economía. Y a la par con este ciclo que habíamos dicho que le permite de a poco ya adquirir nuevos productos, ya ingresar dentro de la mejora continua, empezamos a ver un cambio en cuanto a lo que es competitividad. Ya al tener recursos, ya al generar productos, al generar servicios, el mercado se empieza a ampliar y empiezan a aparecer diferentes competidores. Entonces, a la par de ello, también se habla que entre la década de los 60 y 70, se empieza a gestar el criterio de Total Quality Management, es decir, la calidad total, en donde, en función de lo que tenemos ya una mayor competitividad en este mercado, se ven orientados a poder hacer una revisión o a orientarse como tal hacia lo que es satisfacción al cliente. Es decir, ya no vemos solo el hecho de un producto y servicio como tal, sino cuáles son esos valores agregados que van a llevar a que un cliente se quede con el producto o el servicio que está esperando. Sin embargo, no es hasta la década de los 80 donde aparece el ingeniero Smith de Motorola. Muchos de los estudios, bueno, como esto es un tema histórico, muchos de los estudios hacen énfasis en que él fue uno de los pilares fundamentales para que se ejecute lo que hoy en día llamamos la métrica Sigma. ¿Y por qué? Se le atribuye a este ingeniero el hecho de que dentro de sus estudios hayan hecho una identificación de cómo se afectaba la producción con los diferentes cambios o con los diferentes factores. Dicho de otra manera, identificó
¿cuál sería la mejor manera que pueden tener para tener de forma oportuna, eficiente, un producto si es que cambiamos una de estas variables? Entonces, empezaron a hacer varios análisis como la tasa de defectos, la relación de cambios que podíamos tener y en general. Como estamos hablando también de la era industrial, considerando que para ese entonces también las máquinas fueron diseñadas para poder realizar sus actividades a la primera y con la efectividad que se estaba necesitando, el ingeniero Smith pudo identificar que era necesario, antes de que saber cuándo un equipamiento está haciendo bien las cosas, poder identificar cuándo no se están haciendo las cosas de manera correcta. Es decir, buscar las veces que una máquina hacía las cosas mal. Y es así como a él se lo atribuye el hecho del nacimiento de Sigma. ¿Ya? ¿Por qué poníamos, como dice aquí, un foco en tratar de disminuir los defectos que puedan darse dentro de un determinado proceso? Esto llevó a que, si bien hay otro tipo de industrias que tomaron el modelo inicial o el modelo propuesto por Smith de Motorola, como fue en el caso de General Electric, cada vez más van aplicando este criterio sobre la reducción de disminución de defectos, que a su vez, ¿en qué se va a aplicar? En mejora total de recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos principalmente de recursos económicos o del mismo recurso humano y el tan valioso tiempo que están gestionándose dentro de cada una de las cadenas de producción. Entonces, esto llevó a que la orientación que viene desde la década de los 30, pasando por sus diferentes etapas, obviamente aquí entre cada uno existen intermedios que han evolucionado y han moldeado todo lo que se maneja, llevan a lo que es la revolución Sigma, que ya puede ser catalogado para los años 90. Como ustedes ven, esta generación de Sigma no nace necesariamente en el ámbito salud, nace como tal de la industria. Y de esta industria se van moldeando y derivando a los diferentes campos hasta que hoy en día, y bueno, de años atrás también, se llegan a tener ya unas aplicaciones diversas de lo que es métrica Sigma a los distintos campos. Y llegamos a lo que aterrizamos hoy en día en lo que es el laboratorio clínico, que se ha venido trabajando también anteriormente y es la aplicación de Sigma conjunto con los estudios que han hecho los doctores Westgar. Y buscan ya tener una relación mucho más cercana y sostenible de lo que son las reglas de Westgar en conformidad de los valores de Sigma. Y es así como desde décadas mucho más antiguas a lo que es el día de hoy se ha venido evolucionando y lo interesante realmente diría yo de ello es que nos ha dado una buena aplicación para lo que hoy en día podemos manejar. Y para ir avanzando ya en el tema, me gustaría tener dos enfoques recordando de todo lo que es la métrica Sigma y el primero de ellos seguir en poder direccionarnos a qué es el control de calidad. Ya se ha venido hablando mucho de todo lo que involucra hacer todo un sistema de gestión de calidad en donde estamos hablando de las diferentes etapas que tenemos dentro del laboratorio y a la par de ello también de todo lo que involucra hacer un sistema de gestión de calidad, la parte documental, la parte estadística, la parte de gestión de conocimiento, el involucramiento total que debe haber de las partes interesadas, de la alta dirección y demás. Pero un enfoque netamente a nivel de criterio de control de calidad, pues sabemos que cuando hablamos de realizar actividades de control de calidad dentro del laboratorio estamos orientados, sea a la ejecución de un producto o sea a la ejecución de un servicio, que estén derivados para cumplir una necesidad del usuario. Pero siempre esta derivación va a estar orientada a que dicho control sea lo suficientemente fiable, satisfactorio y económico. Entonces, tenemos que aquí identificar varias aristas. Dicho de otra manera, lo que habíamos hablado es que cuando nosotros utilizamos un sistema de gestión de control de calidad en el laboratorio, debemos identificar toda una serie de parámetros que nos permitan tratar de realizar las cosas bien desde la primera vez
y o identificar también actividades que puedan propulsar o que sean acciones de mejora totalmente aplicables dentro del laboratorio que permitan optimizar los recursos y ser mucho más eficientes. Entonces, cuando trasladamos desde este criterio de calidad hacia lo que es el modelo Sigma, en función de lo que hemos visto de esta historia que se viene dando, podemos identificar y podemos aseverar que el modelo Sigma es un modelo que llegó desde hace muchos años atrás y llegó para quedarse. Y es catalogado una herramienta, porque así como identificábamos que queremos saber cuáles son los defectos que pueden darse dentro de un proceso, lo que nos interesa es poder medir la variabilidad de dicho proceso. Y con esta variabilidad, decíamos ver los fallos que implican por millón de defectos. Y para poder llegar a eso, lo vamos a ver también y vamos a hacer énfasis a lo largo de esta presentación. No nos sirve solo utilizarlo como herramienta o solo identificar las variables. Un punto muy crítico y diría yo uno de los más importantes que deberíamos tener en conocimiento cuando hablamos de métricas Sigma es el implementar una especificación de calidad, es decir, dar un objetivo, una meta hasta la cual nosotros vamos a llegar o un límite sobre el cual no vamos a sobrepasar. Entonces, ya vamos profundizando un poco más y la primera nota mental que sacaría yo de esta definición es eso. El modelo Sigma, si bien no es un modelo nuevo, pero puede ser aplicable a varios ámbitos, es una herramienta de mucha utilidad y que siendo bien manejada o sabiendo manejarla, es una herramienta muy enriquecedora que ayuda dentro de la productividad que tiene el laboratorio. Y para ello, ¿qué tendremos que analizar? Pues una de las primeras cosas es la fórmula. Y aquí les presento una fórmula que es bastante sencilla, pero detrás de ello necesitamos saber de dónde proviene y de dónde obtenemos o la razón de ser de dicha fórmula. En una lectura bastante general podemos hablar que el sigma no es nada más que tener un objetivo analítico sobre el cual resto el sesgo y divido el coeficiente de variación. Si ustedes ven, necesitamos para cálculo de la métrica sigma 3 parámetros esenciales. Ahora, ¿cómo entendemos esta fórmula si la trasladamos hacia un lado visual, si la trasladamos hacia un lado de un esquema? También de manera muy general, siguiendo la misma fórmula, vemos que tenemos nosotros un objetivo analítico o un error total admisible, que son los límites que nosotros estamos enmarcando. Es decir, los límites sobre los cuales esperaríamos que no sobrepasemos en términos de imprecisión y en términos de sesgo. Y con ello obtendríamos también los datos que están dando el laboratorio y su imprecisión. Identificamos si tenemos qué cantidad de sigma y a qué número de defectos corresponde por millón. Ahora, quizás esto nos suena un poco, en principio, un poco extraño y en principio un poco confuso. Sin embargo, lo que podríamos decir incluso con quienes ya hemos venido trabajando en la aplicación de esta metodología, tenemos que empezar por los conceptos básicos y tenemos que retomar y afianzar estos conceptos para realmente encontrar la lógica al manejo de sigmametría. Y una de las primeras cosas que debemos entender es que dentro del análisis estadístico precisamente tenemos que hacer un control de calidad basado en números. Y este análisis estadístico viene dado de una data que sea también previamente filtrada. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? El laboratorio está constantemente generando datos. Los datos sin un análisis no llegan a ser una información, se quedan en datos. Lo que necesitamos, y obviamente la utilidad de la sigmametría, es que podamos obtener estos datos, podamos procesar estos datos, generar indicadores de interés, que finalmente voy a tenerlo en una aplicación de sigma. En un segundo criterio, haríamos un enfoque en lo que es el proceso como tal de inspección. Y cuando hablamos con un proceso de inspección, hay que entender que
para poder obtener datos se tienen que hacer mediciones. Se tiene que tomar una muestra que sea representativa y esta se va a representar dentro de una distribución. Y algo que quizás lo hemos venido aprendiendo desde las aulas, pero no le hemos dado, creo yo, el énfasis que se tiene y la importancia que también se tiene dentro del manejo de toda la estadística y todo lo que es el proceso de control de calidad dentro del laboratorio, y es la distribución gaussiana. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es esta distribución gaussiana. Sabemos que tenemos una medida central, alrededor de la cual va a haber una dispersión de datos. Y esta dispersión pues va a ir dada en una menos una y más una desviación estándar, menos 2 más 2 desviación estándar y menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Es sumamente importante llegar a un entendimiento de cuando estamos nosotros haciendo un análisis de datos, estos datos deben cumplir con esta distribución que estamos hablando que es gaussiana, es decir, que el 68% de los datos puedan caer dentro de las primeras desviaciones, el 95% de los datos dentro de las dos desviaciones y el 99% de los datos, obvio, valores aproximados, que deberían estar dentro de la tercera desviación estándar. Cuando lo trasladamos esto al lado de lo tan conocido de nuestras gráficas de Levin-Jennings, pues empezamos a tener simplemente esta distribución se plasma a lo largo de los puntos y de los días que manejamos. ¿Y por qué he traído a colación el día de hoy esta información y hago el énfasis del caso? Es porque todo el manejo estadístico que realizamos hasta el día de hoy tiene su base en justamente esta distribución gaussiana. Si es que tenemos otro tipo de distribución, pues se tendrá que aplicar otro tipo de estadística. Por tanto, para la mayor parte del laboratorio clínico y, bueno, bancos de sangre, me atrevería a decir yo que el manejo estadístico viene dado principalmente por lo que es una distribución gaussiana. Por tanto, indicadores de desempeño, indicadores de posicionamiento, todo lo que son reglas de Westgard van a estar aplicadas cuando hablamos en una distribución normal o distribución gaussiana. Entonces, para poder llegar a un entendimiento mucho más profundo, tenemos que escuchar lo que el día de hoy estamos hablando y hay que empezar también a hacer una relación de ciertos criterios. Veíamos luego de nuestra fórmula que teníamos un diagrama de cómo explicar la métrica sigma. Les he traído este diagrama desglosado. Y uno de los primeros conceptos que debemos afianzar es el hecho de qué es un valor esperado. Primero, el valor esperado es el valor target, el valor hacia el cual nosotros estamos apuntando a llegar. Y en esa misma línea podemos encontrar, de acuerdo a la distinta bibliografía existente, los sinónimos que encontramos para valor esperado. Entonces, un valor esperado es también conocido como un valor de referencia, un target value, un valor objetivo o un valor de consenso. ¿Ya? Recordando el concepto que es el valor hacia el cual nosotros estamos apuntando. Pasamos a un segundo concepto y que es el concepto de error total admisible. El error total admisible, dentro de palabras mucho más sencillas, diría yo, podríamos expresarlo como el límite máximo hacia el cual yo puedo desplazarme o yo puedo moverme dentro de mi sistema analítico. Y también encontramos sinónimos como es objetivo analítico, sus siglas OA, un requerimiento de calidad, el total error admissible también, o un error total admisible, o un valor máximo permisible. Todos ellos hacen referencia a lo mismo. En nuestro medio es un poco más conocido como un error total admisible o como un objetivo analítico y en ocasiones también requerimiento de calidad. Entonces, nuevamente, el concepto aquí es que es el límite máximo que yo puedo ingresar y que no está orientado solamente a una parte estadística, sino también a una parte clínica.
El siguiente concepto a revisar es el sesgo, ¿okay? Conocido también en nuestro medio como bias, otros lo llaman bias o un desvío. Y es precisamente eso, un desvío. El desvío que pueden tener mis datos dentro del laboratorio en relación a qué? En relación al valor esperado, que lo definimos desde un inicio. Ojo que aquí también no hay que confundir el sesgo con lo que es el error de medida o la inexactitud. Habitualmente el sesgo viene dado por el promedio de valores que se obtienen de una determinada serie de analitos. Un siguiente concepto, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación con sinónimos como imprecisión o dispersión de medidas. Y es de igual manera esto, la dispersión que puedo tener de los datos alrededor de una medida central. Y haciendo mucha referencia a la puntualización que hicimos diapositivas anteriores, sigamos recordando que esto está aplicado cuando nosotros hablamos de una distribución del tipo gaussiano. Siguiente criterio, 6 sigma. Vimos ya un primer concepto. ¿Cuáles son los sinónimos? Métrica sigma, desempeño sigma, en el medio también se escucha como sigmametría. Sin embargo, de bibliografía, estos son los que más han sido apuntados. Entonces, ¿cómo entendemos los diferentes conceptos que hemos venido mostrando y cómo generamos finalmente lo que es la métrica sigma? Si nosotros vemos desde una perspectiva de la fórmula que habíamos presentado, donde el sigma es el error total admisible o el objetivo analítico, es decir, el límite máximo que el laboratorio se está poniendo, no solo a nivel estadístico, sino a nivel clínico. ¿Ya? Y aquí entramos los famosos, si utilizo CLIA, si utilizo RELIVAC, si utilizo ESPA. ¿Okay? Y por otro lado, quiere decir que a este objetivo analítico o error total, objetivo analítico, le resto el sesgo. Volvemos a que era la definición del sesgo y que era la diferencia que tenía de mis datos con respecto al valor esperado. Y los divido para el coeficiente de variación, es decir, mido la imprecisión del sistema. Entonces, en otras palabras, yo podría decir que el buscar generar una métrica sigma o identificar el desempeño sigma viene dado por cuántas veces soy capaz de generar o de encontrar o desplazarme a través de mi imprecisión hasta cuánto, hasta tocar el límite que se ha establecido como objetivo analítico. Y obviamente esto también va a ir en concordancia de los intervalos de confianza, si hablamos de 95, 97 o 99%. Entonces, haciendo un resumen y una siguiente nota mental que generaríamos aquí, sabemos que la métrica sigma es una herramienta muy útil para poder identificar el número de fallos que puedo tener en un millón de defectos. Es importante saber e incorporar todo lo que es tema de sesgo, cuán alejado, cuál es el desvío de mis datos respecto al valor que estamos identificando como valor verdadero, y saber cuántas veces puedo desplazarme dentro de esta caja, cuyo límite va a ser el objetivo analítico. Si fuera nada más a manera visual y en este mismo ejemplo, no tomando como tal como fórmula, en este caso yo podría hacer 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más de desplazamientos. Entonces, de manera gráfica yo podría decir que este analito, que podría ser cualquiera una TSH, estaríamos hablando que se está manejando con un sigma de 5.7 por dar un aproximado. Entonces, esto es como lo entenderíamos dentro de manera gráfica. Volviendo a la fórmula de sigma, nuevamente, es el objetivo analítico menos el sesgo dividido para el coeficiente de variación que representa la imprecisión. ¿Y de dónde yo puedo obtener estos datos? Nos preguntaremos.
Primero, entender que sigma, ya lo vamos a ver a continuación en una tabla. Sigma es un número que puede ir desde 1 para nuestro análisis hasta 6 y puede superar el lado de 6. Por eso en momentos lo conocemos como 6 sigma. Y que este número va a estar determinado del error total admisible u objetivo analítico, que lo define o se lo define dependiendo de la prueba, hace una selección en el laboratorio, dice, yo quiero que este sea mi objetivo, y tomo los valores tanto de sesgo como de imprecisión que ya actualmente nos dan las diferentes herramientas, sea que se puede trabajar desde un Excel hasta herramientas mucho más didácticas y mucho más amigables como son ya software que nos permiten generar la comparación interlaboratorio. Entonces, si hacemos aquí otra pausa para poder analizar esta diapositiva, sabemos que el error total es la suma del error aleatorio más el error sistemático. En otras palabras, la suma de la imprecisión y del sesgo también. Entonces, si yo hago un cálculo del error total en donde estaríamos incluyendo estas dos variables estadísticas, y como laboratorio soy capaz de generar una selección de un objetivo analítico, pues prácticamente con estas dos variables de error total seccionada en sesgo y coeficiente de variación y un objetivo analítico, ya tengo los suficientes datos para poder hacer un cálculo de sigma. Y nos preguntamos acá o saltamos a un siguiente punto, porque si volvemos un momento a la diapositiva donde tenemos la fórmula, si sabemos que esto viene derivado de un análisis estadístico que viene de la generación de los datos del mismo laboratorio y que la definición que tenemos que realizar va a estar en base del objetivo analítico o del error total admisible, resulta que este objetivo analítico o el error total admisible llega a tener un punto crítico o llega a ser de uno de los puntos más importantes para poder hacer una ejecución óptima o una ejecución fiable de lo que es la métrica sigma. Y bueno, para ello he vuelto a poner aquí, recordemos los sinónimos de error total, un objetivo analítico, requerimiento de calidad y los que vemos aquí. Dentro de la misma guía de la CLCI en su última edición, que es la 4ª edición, encontramos cuáles son las definiciones de un error total. Y como lo habíamos visto en el lado de la gráfica, que hacíamos referencia a que sea una caja o un límite, es eso precisamente, el error total admisible es el límite máximo que como laboratorio yo estipulo para un analito en específico, voy a dar previo a que exista o un tope, previo a que exista un impacto que puede llegar más allá en la ejecución de un paciente. Hablamos ya ahora mucho en día sobre lo que es la salud del paciente, sobre lo que es un análisis de riesgo y en lo que debemos analizar y tener en consideración antes de impactar a un paciente. Entonces, este límite me ayudaría justamente para evitar llegar a esto, evitar a impactar con valores desfavorables hacia un resultado que finalmente es hacia un paciente o a no apoyar dentro de lo que es el diagnóstico médico. Por tanto, cuando hablamos de objetivos analíticos o de un error total, también se debe tener en consideración para ambas partes que se consideran dentro de lo que es el error. Es decir, tanto para la imprecisión con el error aleatorio como para el sesgo con el error sistemático. Y aquí existe una serie de controversias también, porque cuando ya llevamos la parte teórica hacia la práctica, nos encontramos con una diversidad de analitos que tenemos dentro del laboratorio. Y en ello, pues, diría yo, la noble química clínica que es siempre usada para los ejemplos, son pruebas lineales, son pruebas que se han venido estudiando ya desde mucho tiempo atrás. Creo que son mucho más fáciles obtener valores o ejecutarlas en cuanto a saber cuál es el objetivo analítico seleccionable y que es aplicable para el medio. Habrá otro tipo de pruebas que quizás por la misma necesidad no
no han podido ser identificadas o se tiene un criterio totalmente certero con respecto a lo que es un objetivo analítico. Pondría yo sobre la mesa qué pasa hoy en día con las nuevas pruebas que tenemos de SARS-CoV-2, sea unas pruebas de anticuerpos, sea pruebas de antígeno y quizás la misma RT-PCR. ¿De dónde podemos sacar criterios para pruebas nuevas? Entonces, lo que ha sido la selección de objetivos analíticos ha sido ampliamente estudiada y es tan crítico que incluso se realizó ya en el año de 1999 en Suecia, precisamente en un consenso de Estocolmo, en donde se unieron tres organismos importantes y fuertes. Y por el primero tenemos el ingreso de la IFCC, la misma Organización Mundial de la Salud y la IUPAC. Realizaron una reunión con más de 100 participantes, en el que participaron alrededor de 27 países. ¿Cuál fue el objetivo principal de este consenso de Estocolmo? Pues precisamente generar un direccionamiento y dar ya un orden jerárquico para la selección de objetivos analíticos. Como consecuencia de ello, se obtuvo ya una definición de que para poder hacer una selección de objetivos analíticos, nosotros nos podemos guiar en 5 categorías. Bueno, no es motivo de esta charla, pero incluso el hecho de poder hablar sobre objetivos analíticos daría oportunidad para generar una nueva charla. Es un tema bastante amplio y controversial, diría yo, hasta cierto punto, en donde imagínense ustedes lo que ha sido el poder llegar a que desde 1999 se genera un acuerdo que pueda dar una pauta para la selección de estos objetivos. Esta pauta que está dado dentro de estas 5 categorías, haciéndoles énfasis sobre lo que les había comentado, que tienen un orden jerárquico, donde la primera categoría va a estar dada por criterios clínicos que se han dado en cuanto a las revisiones. Es dentro de el nivel jerárquico la primera opción que debemos tener en mente. Sin embargo, y lastimosamente diría yo, muy pocos analitos pueden estar dentro de esta categoría, es decir, para hacer un análisis de permisibilidad de un valor por medio del médico prescriptor, resulta un poco complejo, diría yo, en nuestro medio. Es así que podemos tener un ejemplo de ello, podría ser la misma hemoglobina glicosilada, en donde para análisis a nivel de pacientes target, pacientes diabéticos, nos da una muy buena información de parte de los organismos. Dentro de la segunda categoría, también tenemos un análisis del desempeño a nivel clínico y se hace un poco de énfasis en el manejo que se ha dado con respecto a la variabilidad biológica. Creo que en la actualidad existen, me atrevería a decir yo, que incluso más allá de 300 datos que pueden ser aplicables para variabilidad biológica dentro de los distintos analitos que en la actualidad se manejan. Sin embargo, el talón de Aquiles que tiene el tema de variabilidad biológica es que esto está dedicado o es justamente para hacer datos alrededor de analitos que tienen un punto hemostático, es decir, que están dentro de los valores de normalidad. Entonces, hablaríamos aquí, ¿qué pasaría con el caso de de la hormona gonadotropina coriónica, por ejemplo, una beta-HCG? Dentro de la normalidad, esta hormona debe estar ausente. Y obviamente no entraría como punto hemostático, por tanto, hay una amplia probabilidad de que no podamos encontrar rangos de variabilidad biológica para este tipo de ítems. Otro que podría manejarse dentro de este mismo esquema podría ser, se me ocurren, los marcadores tumorales. Y así podemos tener en cada una de ellas. El siguiente grupo que tenemos nosotros es las recomendaciones de profesionales. Y aquí entran grupos de bastante interés y creo yo que no se le ha dado el énfasis del caso. Un ejemplo de recomendaciones profesionales puede darse recomendaciones que vengan dadas del Ministerio de Salud Pública, recomendaciones que se han venido dando, de ejemplo, la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, de expertos patólogos, etc.
al cual creía yo no se le ha dado el impulso que podría tener, porque cuando son organismos locales, tenemos una información bastante enriquecedora que está dado en función a las variables que podemos tener dentro de nuestro medio. El cuarto punto que tenemos acá, que va a ser un objetivo de desempeño, que va a estar orientado hacia cuerpos regulatorios o lo que son control externo de la calidad o ensayos de aptitud, que son fácilmente manejables. Y en última instancia tenemos lo que se conoce como estado del arte. Es decir, cuando ya no es aplicable ninguna de estas estructuras jerárquicas, pasamos finalmente al manejo del estado de arte. Entonces, ¿qué haría yo de resumen de esta diapositiva? ¿Qué rescataría? Primero, que vemos qué tan importante es la selección de objetivos analíticos, que incluso hubo un consenso para poder estipular o dar unos puntos de orden, en un orden de jerarquía, valga la redundancia, en donde cómo deberían ser orientados estos objetivos analíticos. Luego de este consenso de Estocolmo, que fue en 1999, derivó en un siguiente manejo. Y ya en el 2014 se da el consenso de Milán, en donde también ya hubo una participación amplia. ¿Y cuál fue la mejora o la diferencia que se tuvo de este último consenso de Estocolmo? Pues hicieron una reestructuración, hubo una reorganización de jerarquías y una reestructuración de todos los modelos que visualizamos uno a uno. Y pasamos de 5 categorías a 3. En cada uno de estos modelos que se identificó, pues primero, se estableció que el nuevo orden jerárquico a partir del 2014 es primero un modelo basado en el desarrollo o en el desempeño analítico y también clínico. Algo muy parecido a lo que teníamos en el consenso de Estocolmo. En una segunda instancia, el componente como tal de variabilidad biológica con las observaciones que habíamos realizado ya. Y una tercera base que es el estado del arte. Entonces, se hace una reducción de 5 a 3 categorías para poder hacer una mejor organización de cómo se podrían seleccionar los objetivos analíticos. Y a partir de ello también hacen un énfasis hacia el segundo modelo, considerando lo que habíamos dicho en inicio, que muchas veces para el primer modelo no existe la cantidad de objetivos que buscaríamos para nuestras pruebas. Muchas veces, como no existen, tenemos que pasar a este segundo modelo de variabilidad biológica con la puntualización que habíamos dicho que está orientado principalmente a quienes están dentro de un punto homeostático y que muchas veces nos deja por fuera con ciertos analitos que nos gustaría ingresar dentro de un análisis sigma. A partir de ello también nace y se hace una revisión para el 2018. Se establece un grupo de trabajo europeo que se lo conoce como la EUFLM, que es justamente una actualización europea que bajo de AUVIVAS hacen una actualización de lo que es una variabilidad biológica con una frecuencia considerable. Más o menos es como alrededor de un año. Entonces, esto permite que los valores que se tienen de variabilidad biológica puedan irse actualizando. ¿Por qué? Porque si hacemos una remembranza desde lo que fue 1999 y los datos que se tomaron en ese entonces, a la actualidad, pues fueron datos que fueron una base de una información ya antigua hacia los analizadores que se tenían en su momento, sobre los papers que se tenían en su momento. Entonces, se ve la necesidad de que se tiene que hacer una actualización. Y precisamente esta es una tabla que puede ser tomada como referencia. Incluso antes de esta tabla era bastante popular el escuchar que se utilice una tabla de la doctora Ricos. Sin embargo, esta también no ha sido del todo actualizada y de a poco ha ido quedando un poco atrás por el tema de que sus datos siguen estando establecidos conforme a lo que fue uno de los primeros consensos. Entonces, pasado de este lado de la historia y teniendo ya muy claro y teniendo ustedes ya ahora en mente que para hacer una aplicación de Sigma, aparte de tener datos robustos y datos que sean previamente filtrados, necesitamos hacer un énfasis en lo que es la selección de objetivos analíticos. Hay que tener mucho ojo en eso. Pasamos ya al lado de la aplicación y nosotros decíamos que si bien
sigma es poder obtener un número y que para términos didácticos de esta charla vamos a mostrar en una escala que va desde 1 hasta 6. Podríamos hablar, y retomando el concepto inicial que habíamos hablado sobre la métrica sigma, sobre es el número de defectos por millón que puedo tener. Es decir, en este ejemplo, cuando tenemos el lado de 6 sigma con una tasa de defectos de 3.4, querrá decir que dentro de 1.000.000 de veces o de 1.000.000 de defectos yo me puedo equivocar 3.4. Ahora quiero que se fijen en algo adicional también. Conforme vamos bajando en categoría hasta llegar al número 1, el número de defectos no baja de manera más, incluso decir que, imagínense ustedes que podríamos estar haciendo un monitoreo. Obviamente, mientras mayor es el número sigma, como ven aquí en el desempeño, ya lo vamos a chequear, significa que tiene un mejor desempeño. Mientras mayor número el sigma, un mejor desempeño. Mientras menor número el sigma, un peor desempeño. Por tanto, imagínense ustedes, las aerolíneas utilizan también mucho el tema de métrica sigma. ¿Qué pasaría tan solo si una aerolínea calcula e identifica que tiene un nivel de sigma de 2? Querrá decir que dentro de sus defectos por millón, dentro de 1.000.000 de veces que tenga su proceso, voy a tener 308.538 defectos por millón. Si eso trasladamos al lado de un vuelo comercial, ¿ustedes se arriesgarían a ir a un vuelo abriendo la probabilidad de este número de defectos, sabiendo que es un desempeño pobre? Sin necesidad de escucharlo, sabré que la respuesta es no. Es por eso que las aerolíneas manejan incluso sigmas mayores a 6. Y si trasladamos a este ejemplo, ¿por qué no es lo mismo en el lado del laboratorio? ¿Por qué no puedo llegar a tener una visión tal que yo busque el mejor desempeño sigma de clase mundial, obviamente dentro de mis analitos, de tal manera que pueda asegurar la confiabilidad de resultados, disminuir el riesgo al paciente y en ese sentido también poder aportar de una forma bastante importante, diría yo, en lo que es en lo que es para obtener un resultado confiable y poder aportar en lo que es el diagnóstico clínico y médico. Entonces sabemos ahora que un nivel de 1 y 2, pues son valores inaceptables para lo que hablamos dentro del laboratorio. Y aquí, bueno, hay una disparidad. Hay quienes hablan que el nivel mínimo aceptable dentro de valores que podríamos trabajar en laboratorio debería ser 3, el mínimo. Hay quienes hablan de 4. Pero ya de 3 a 5 podríamos incluso hablar de que son valores sigma algo aceptables y que obviamente cuando llegamos a un estándar de 6, estamos hablando de clase mundial y es un sigma al que estaríamos apuntando. De ahí para arriba, estaríamos en muy buena aplicación de sigma. Hay que entender también que en cuanto hablamos de sigmametría o la métrica sigma, no todos los analitos se van a comportar de la misma manera, dependerán del tipo de analito, dependerán del mismo tipo de institución. No es lo mismo hablar de una institución oncológica, geriátrica, pediátrica, o que sea un laboratorio de rutina versus un laboratorio de emergencia, que estemos hablando de un laboratorio clínico, que estemos hablando de infecciosas en un laboratorio clínico versus en un banco de sangre. Hay una serie de parámetros que se deberán considerar para el manejo. El siguiente paso de esta aplicación, obviamente, una vez yo identificado el nivel de sigma, decíamos, hay una aplicación siguiente que es concatenar con lo que se ha manejado o lo que han sido los estudios del doctor Westgard, de los doctores Westgard en general, y que es saber, una vez yo identifico el nivel sigma que tiene una prueba, puede ser glucosa, urea, TSH, un sodio, un potasio, un HIV, identificar cuál es su nivel y de acuerdo a su nivel, poder aplicar ya con un criterio previamente establecido cuáles son las reglas que deberían
ser consideradas para el seguimiento durante ese proceso. Y aquí, pues obviamente sabemos que mientras mayor el número sigma, va a ser mejor y por ende voy a necesitar menor cantidad de reglas de Westphal para ser aplicadas. Si yo tengo un 6 sigma, simplemente yo voy a necesitar un número de niveles 2, una réplica de una vez por día y tan solo una regla para hacer el seguimiento. Si ya tengo un desempeño que es pobre, de 3 sigma, incluso miren, aquí ya en la escala no hay menos de 3, pues ya tendré que aplicar un número mayor de reglas, las réplicas tendrán que ser mayores, en los niveles de procesamiento tendrán que ser mayores, es decir, tengo que ser mucho más estricto para poder hacer un seguimiento adecuado de esa prueba. Y finalmente diré yo, ok, entonces calculo el sigma y con el valor hago el cálculo en la tabla, pongo las reglas de Westphal y me quedo tranquila. Pues recordemos que el generar un sistema de mejora continua, una concepción y un criterio de mejora continua en el laboratorio no viene dado por el generar un análisis y que se quede plasmado en una plantilla. No, va algo mucho más allá, en donde hablamos que justamente necesitamos un sistema de mejora continua y para ello debemos generar un seguimiento. Tenemos un caso de estudio que fue levantado recientemente en donde en una entidad el operador venía ya incorporando todo lo que es el manejo de sigma dentro de su estructura y hace el cálculo con la fórmula que ahora ya tenemos en conocimiento, identificando que tenemos un valor de sigma para una determinada prueba de 736. Como es un valor muy bueno, sobrepasa la clase mundial, vemos que no necesitamos muchas reglas para el seguimiento, que con 2 niveles de control podemos procesar y con una corrida por día es más que suficiente. Se calcula las probabilidades de detección de error y de falso rechazo. Ok, todo va muy bien hasta que en el mes de abril se vuelve a hacer el cálculo para la prueba y pasamos de un valor de 7 a un valor de 2. Problemas en el laboratorio. ¿Okay? ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué es lo que debemos gestionar? Entonces, una de las primeras cosas es, ok, cada uno de ustedes puede actuar a nivel de consultor y podemos identificar desde el lado de sigma. Recordemos que hablábamos dentro de esta charla que para poder hacer un cálculo de sigma yo necesito de un objetivo analítico. Partiendo de que este objetivo analítico fue seleccionado de manera adecuada y en base a los parámetros que el laboratorio necesita, nos queda hablar la parte de imprecisión y sesgo. Y es aquí ya donde entramos en materia. Si es que el sigma no está dentro de los parámetros adecuados, significaría que alguno de estos indicadores estadísticos tampoco están bien. ¿Y qué nos permite? Ahora recordemos que si yo hago el desglose de este error total, yo puedo inferir si es que el problema que estoy teniendo puede ser a nivel de un error aleatorio o a nivel de un error sistemático. Y precisamente, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo el cálculo, acuérdense que íbamos acá en el mes de marzo y que no hubo mayor novedad, y en el mes de abril sí, y se identificó ya haciendo un desglose que el problema estuvo a nivel del indicador de posicionamiento SDI, es decir, estaban teniendo el laboratorio un problema de sesgo. Incluso ya a nivel de consultores que se hizo un análisis de datos, se pudo identificar que este mismo problema ellos ya lo tuvieron de manera retrospectiva, ya que el análisis fue empezado desde el mes de marzo, se calculó para el mes de febrero qué pasó con los datos, ya habían tenido una primera observación en el mes de febrero. Sí, ¿y cuál fue la conclusión? El problema se dio a nivel de sesgo. Ya, y aquí viene una parte también importante, decíamos, el poder hacer una documentación dentro del laboratorio cuando hacemos un análisis ya retrospectivo. En este caso puntual se hicieron los análisis, se identificó la documentación, se conversó con las áreas involucradas y se identificó totalmente que esto estuvo dado por el cambio de un lote de reactivo, que casualmente se utilizó en el mes de febrero, cambiaron de lote nuevamente en el mes de marzo y hubo un nuevo lote en el mes de abril. Esta eventualidad se levantó también a casa matriz porque vino dado de un efecto
que viene dado como tal de la matriz del reactivo, y se pudo, bueno, elevar y se ejecutó ya como tal un caso de análisis donde se identificó que esta matriz precisamente lo que estaba llevando es que haya una menor recuperación de ese analito que estábamos analizando. Y aquí la conclusión de este caso, ¿cuál fue? Que Sigma es una herramienta que me permite en primera instancia dar una alarma que cuando algo no está funcionando correctamente. Y haciendo un análisis en un segundo paso, poder hacer una orientación si es que el problema que estamos teniendo puede ser por el lado de la imprecisión o puede ser por el lado de sesgo, dependerá de las medidas correctivas que se puedan ir aplicando. Y finalmente, les dejo con esta imagen de lo que es el Sigma, porque sabemos que esto es una mejora continua. Y haciendo nada más un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy, yo lo que quisiera que se lleven con ustedes es que Sigma es una herramienta totalmente aplicable hoy en día, que tiempo atrás, de donde todavía no había una evolución de todo lo que es el manejo de control de calidad, se creía como algo muy lejano o muy difícil de aplicar. Ya deberíamos nosotros quitar ese chip, pues realmente con las herramientas que hemos visto, necesitamos unos datos estadísticos, necesitamos una aplicación de objetivos analíticos y es totalmente aplicable en el laboratorio. Y es más, es una herramienta tan útil que nos puede ayudar dentro del laboratorio, no solo para el cálculo estadístico, sino como ustedes ven, para hacer una orientación adecuada sobre el tipo de error que pueda estar presentándose y pasar de ser entes nada más reactivos a pasar a ser del tipo ya predictivos y poder anticiparnos a estos errores, lo cual se va a traducir en un mejor desempeño de las pruebas, en una optimización de los recursos. Y hablándose de recursos, decíamos, del recurso humano, el recurso económico importante también, y no se diga el tiempo que podemos designar hacia otras actividades que son importantes dentro del laboratorio. Esto era lo que traía el día de hoy para ustedes. Les agradezco enormemente. Mis datos los dejo en la pantalla y estoy totalmente abierta si tienen algún tipo de inquietud y a la sesión de preguntas que seguro pasaremos el día en estos momentos. Listo. Muchas gracias, Adela, por tan detallada exposición. Realmente este tema de la sigmametría es algo que interesa mucho a la parte del laboratorio, y las aplicaciones que usted las ha presentado pues son importantes. Después de que suceda la sigmametría, ¿qué viene después, según lo que usted más o menos haya visto? Porque ya, como dicen, realmente a nivel mundial, cada vez esto se ha vuelto más aplicado en el medio de laboratorio, no es una cosa como que nueva. Realmente para nuestros países latinoamericanos tal vez sí. ¿Usted creería que viene después de utilizar esta herramienta? Más que hacer una proyección de qué es lo que viene como un siguiente paso, creía que es importante sobre la aplicación que bien se ha dicho podemos tener ya hoy en día. Sí, puede ser algo nuevo para ciertos laboratorios o nos puede sonar como algo nuevo, pero más allá de la importancia está en el manejo y el establecimiento que podamos generar de la métrica sigma dentro de nuestro entorno. Había una parte muy puntual donde yo les decía, no es lo mismo que pueda aplicar incluso para un mismo analito. No es lo mismo que hable de unas pruebas infecciosas en laboratorio que hable de unas pruebas infecciosas en un banco de sangre. No es lo mismo que hable de en una unidad oncológica que en un laboratorio que haga un análisis de consulta externa. Entonces, lo que se viene, creería yo, que es un análisis más bien introspectivo a nivel de laboratorio, donde ya se puedan asentar los procesos y procedimientos con las variables y especificaciones que cada uno tiene dentro del laboratorio. Es decir, el próximo paso es tener ya un conocimiento de cuáles son dichas variables, saber manejarlas, conocerlas, medirlas y una vez medidas, saber moldearlas para poder tener un seguimiento adecuado. Obviamente, lo que no se mide, no podemos mejorarlo. Entonces, empezar con estas mediciones tiene un aporte importante, no solo, insisto, a nivel estadístico, sino a nivel clínico, porque hablamos ya también, y fue motivo de varias charlas dentro de esta actuación durante estas semanas,
pasamos ya a hablar algo que no era hablado tiempo atrás, como es el riesgo al paciente, como es la seguridad al paciente. Nos enfocábamos mucho en, ok, debemos tener resultados, pero ¿qué pasa más allá? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Qué pasa con la utilidad de ese resultado y que sea un aporte fundamental para el resto de áreas dentro de la decisión médica? Es decir, tenemos el área clínica, radiología, la misma inspección que se hace dentro del área médica. Entonces diría yo, a manera de conclusión, lo que se viene es que ya cada uno de nosotros podamos ponernos en línea, se puede aplicar, vemos que son herramientas sencillas de poder asentarse dentro del laboratorio y que nos permite tener un impacto bastante importante en positivo, claro está, en lo que puede ser el manejo del paciente. Y esto va a dar un aporte y creería yo una evolución del manejo de cómo lo venimos haciendo hoy en día. Perfecto. Bueno, realmente ha sido una charla muy buena. Realmente por el tema de un poquito del tiempo vamos a pasar a la siguiente charla. Adela, realmente le agradezco muchísimo. Estos conocimientos que nos ha dado generalmente generarán, pues lógicamente, más interés en nuestras personas que nos escuchan y además, como usted muy bien dice, la sigmametría no está en el laboratorio, sino en todos los sistemas y elementos de la atención en salud podrían ser aplicados y eso es ojalá lo que se venga, ¿no? Ir teniendo conocimiento en personal de salud, no solamente en esta parte del laboratorio. Muchas gracias, Adela. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Hasta una próxima ocasión y una buena noche para usted. Muy bien, pues después de esto.